Ya, niños, buenos días a todos. Ya tenemos 19 alumnos contactados, conectados. Bueno, vamos a trabajar, chiquillos, con la guía que ya habíamos estado desarrollando la semana pasada. Nos quedan 2 textos que hoy día tenemos que desarrollar. Les sugiero que la bajen de nuevo, porque hice algunos cambios en la última parte de la guía. Sin embargo, vamos a comenzar primero con una diapositiva y un trabajo que, es decir, les voy a mostrar cómo debiéramos analizar, pensando en comprensión lectora, ¿no es cierto?, qué debiéramos analizar en cualquier discurso argumentativo. Mucho más que cómo estaba concebido en la guía anterior, que corresponde a la visión que se tenía hasta el año pasado. Este año, con todos los ajustes que han hecho, hice un cambio. Entonces, si alguien ya la bajó, bájela de nuevo, porque vamos a trabajar con ella, pero vuelvo a insistir, desde otra mirada, desde otra perspectiva. Por ahora, parto compartiendo, chiquillos, para mostrarles lo que estamos conversando. Ya, chiquillos, les recuerdo esta parte. Fue, diríamos, prácticamente lo último que revisamos, ¿no es cierto?, la clase anterior, antes de los ejercicios. Solamente de manera general les recuerdo entonces lo que ya vimos. Les recuerdo que cuando miramos, ¿no es cierto?, un discurso argumentativo, estamos siempre buscando algunos datos, luego buscamos una tesis, la que él plantee, ¿no es cierto? Esa tesis surge a partir de los datos que él haya observado. A veces los datos están presentes, a veces no. Luego llegamos a mirar las bases que incluyen los fundamentos, también los respaldos, ¿no es cierto?, de esta tesis que se quiere plantear, para llegar después a una conclusión. También hablábamos de 2 tipos de argumentación: una dialéctica, que consiste en presentar, ¿no es cierto?, los argumentos contrarios para desestimarlo, para quitarles valor, para contradecirlo. Y está el otro tipo de argumentación secuencial, que es el tradicional que siempre hemos revisado. Nos detuvimos después en los tipos de fundamentos y dijimos, ¿no es cierto?, porque aquí hay preguntas que son importantes. De repente pudiera, por ejemplo, plantearse una pregunta: a ver, los argumentos entregados, ¿qué carácter tienen? ¿Son de carácter persuasivo? ¿Son de carácter afectivo? ¿O racionales o no? Hay que mirar un poco esa parte. Por lo tanto, hay que detenerse en mirar de qué tipo son. Y hemos dicho, ¿no es cierto?, que hay algunos que básicamente tratan de atraer la atención, diríamos, del lector, que no necesariamente van a apoyar la tesis, pero sí permiten, ¿no es cierto?, ir persuadiendo, ir metiendo a la persona que lee, ir, diríamos, de alguna manera, tratando de que se acerque a lo que nosotros deseamos manifestarle como mensaje. Está también la apelación, por ejemplo, al receptor, en términos de elogiar sus virtudes, para acercarlo una vez más a nuestra posición, para que piense, o por lo menos se persuada de lo que el lector, o perdón, de lo que el autor quiere, ¿no es cierto?, comunicar. Y algo que es mucho más claro ya es la apelación directa a los sentimientos, mover a la compasión, a la benevolencia, a la generosidad del otro, ¿no es cierto?, para otra vez lograr el propósito del mensaje. Pensemos que
cuando hablamos del discurso argumentativo, siempre estamos tratando de convencer o persuadir al otro, ¿no es cierto?, para que participe de lo que nosotros deseamos. Y están los recursos retóricos persuasivos. Estos recursos tienen más que ver con el buen uso del idioma que con argumentos que sean convincentes. Y ahí encontramos las bonitas metáforas que muchas veces nos deslumbran, pero que poco dicen de lo que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, desarrollar. Las analogías que mirábamos el otro día, que hay una pequeña diferencia entre lo que es una analogía y una comparación. Una comparación generalmente es una analogía, pero no todas las analogías tienen el carácter de comparar, ¿ya? No necesariamente. Hablábamos después de la generalización, dar rasgos comunes para todos, ¿no es cierto? Porque eso permite también darle más fuerza al discurso. Es distinto que decir dos alumnos, por ejemplo, están interesados en el proyecto que el colegio les ha presentado, que decir todos los alumnos están interesados en el proyecto que el colegio ha presentado. Eso es distinto, diferente. Está también este recurso persuasivo que tiende, ¿no es cierto?, a mostrar a la persona que habla en una determinada posición, una posición muchas veces de sencillez, de humildad, con esta declaración de modestia, que muchas veces, francamente, es falsa también. La cita a la autoridad, el discurso suele ser apoyado por otras personas, por expertos en la materia, y son citados precisamente por el autor para darle mayor fuerza, ¿no es cierto?, ímpetu a su discurso. Y las preguntas retóricas, que son una forma de seguir construyendo el discurso, de seguir hablando, mucho más que de preguntar o esperar una respuesta de parte, por ejemplo, de quien nos está escuchando. Están también las designaciones valorativas, los apodos, por ejemplo, los barristas, antisociales, etc. Es decir, apodos calificativos a las personas, no a las situaciones. A las situaciones son adjetivaciones, a las personas y a veces a algunos objetos, por ejemplo, hablar de la televisión como la caja boba o la caja negra, ¿ya? Bueno, son expresiones que también corresponden a designaciones valorativas. En general son los apodos que se los señalamos los especuladores, por ejemplo. Acuérdense ustedes, ellos son Wall Street, nosotros somos Main Street. Esas son designaciones valorativas, son apodos que le dan al hombre de la calle, común y corriente, y al hombre del comercio, de la bolsa, ¿no es cierto?, etc. Luego están las adjetivaciones, que ustedes las confunden a menudo. La adjetivación califica el propósito, el proyecto, la investigación, el trabajo, el acuerdo, el tratado, lo que el otro realizó. ¿Y cómo lo califica? Como bueno, malo, excelente, pobre, qué sé yo, experimentado, acabado de estudio, por ejemplo, o incompleto, por ejemplo, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Luego tenemos los actos de habla indirectos, que son básicamente no decir las cosas por su nombre, sino que a través de rodeo, ¿no es cierto? No, no hablar, por ejemplo, como las cosas son, sino que utilizar indirectas para llegar al mismo propósito que queremos. Y están también los fundamentos lógicos racionales que ya mencionamos y que son razonamientos por causa, es decir, aquí están las razones, el porqué de algo, ¿no es cierto? Y son los que más peso tienen, evidentemente. Si hubiera un discurso argumentativo, por ejemplo, claro, y colocan una serie de argumentos para probar una tesis, por ejemplo, y se les pide a ustedes en una pregunta, señale cuál sería el argumento más convincente que el autor emplea, obviamente hay que apuntar a este tipo de argumentos, es decir, son los que más peso tienen. Ahora, puede haber otro que persuada en el plano de los sentimientos, en el plano de las emociones, en el plano de los elogios al receptor, pero evidentemente los que más peso tienen son los que están dirigidos al raciocinio, a la inteligencia. Y estos son razonamientos por causa, son hechos concretos, son ilustraciones, ejemplos concretos, son comprobaciones, es decir, demostraciones de lo que nosotros estamos planteando. Estos son los argumentos, reitero, que van dirigidos al entendimiento humano, mucho más que a los afectos o al buen hablar de la persona que los está utilizando. ¿Ya? Bien, pues niños, entremos ahora a materia nueva. Análisis de un texto expositivo argumentativo. A ver, cuando estamos hablando de analizar un texto expositivo argumentativo, estamos pensando básicamente en la comprensión lectora, ¿ah? Junto con lo anterior.
Buscamos argumentos que son de peso. Ahora vamos a buscar un poquitito más allá, mirando pequeñas pistas que nos permitan entender mucho más qué es lo que el autor pretende, ¿ya? Y una de las preguntas que, por ejemplo, detalla, digamos, en el temario del DEMRE, es esta: descubrir la posición del autor, ¿ya? ¿Qué se entiende por la posición del autor? Se entiende, por ejemplo, desde qué plano él diríamos, se sitúa para enunciar su discurso. ¿Cómo se muestra él? Se muestra, por ejemplo, como una persona que conoce, un erudito, un experto en la materia, o simplemente como una persona que opina frente a un hecho que conoce. Son posiciones. ¿Cómo se presenta? Como una persona que busca criticar, por ejemplo, algo, que propone una reflexión. ¿Cuál es la actitud que asume? Varias veces hemos hecho esa pregunta. Es lo mismo cercano, digamos, a lo que yo estoy señalando. Es decir, ¿cómo se presenta? ¿Cuál es la actitud asumida por el autor? Lo que nos están preguntando es cómo se está presentando él, en qué posición está, ¿ya? Pero hay otros aspectos de esta posición también que conviene conocer. Hemos dicho entonces, se presenta como una persona que conoce, como un experto, como un crítico, como un hombre que reflexiona, como un hombre polémico, como un hombre que sabe que va a desatar, qué sé yo, alguna controversia. Hay que tratar de determinar cuál es la posición que él está concretamente asumiendo, ¿ya? Hay también otro aspecto de esta posición. Se presenta como un hombre, por ejemplo, con ciertos prejuicios, eh, como por ejemplo prejuicios sexistas, xenófobos, y cuando digo xenófobo me refiero de manera muy concreta a aquel que, por ejemplo, rechaza a los extranjeros, ¿no es cierto? O a lo mejor también prejuicios ya no sexistas o machistas o racistas, sino con estereotipos culturales. Por ejemplo, pensar de pronto que los argentinos son cachetones. ¿Cómo se les ocurre, chiquillos? Mentira. Bueno, hay ciertos prejuicios que siempre tenemos contra, eh, en favor muchas veces de personas, de grupos de personas. Pensar, por ejemplo, de pronto que el hombre es más fuerte que la mujer. Ese es un prejuicio, ¿no es cierto?, sexista, ¿ya? Pero al mismo tiempo es un estereotipo cultural. ¿Por qué? Porque asumimos de que el hombre es más fuerte que la mujer. Si ustedes lo han investigado, saben perfectamente que el hombre biológicamente es más débil que la mujer, ¿ya? Saben ustedes que nacen más niños varones en el mundo entero que niñitas, pero resulta que la mayor parte de los varones muere en el primero o segundo año de vida, o sea, digamos, la mayor parte de los niños que mueren. Por eso es que, en definitiva, pareciera ser que hay más varones que damas en el mundo entero. Pero en realidad, vuelvo a insistir, nacen más varones, pero no logran sobrevivir, tienen menos fuerza que la mujer. Y para qué hablar de situaciones propiamente femeninas, como dar a luz, que tal vez un hombre se pinche un dedo y empieza a llorar, y una mujer es capaz de mucho más que eso, ¿ya? Bueno, esos son estereotipos culturales que nos acompañan y que desgraciadamente a veces dejamos entrever en nuestros propios escritos, y con eso le quitamos validez a lo que estamos desarrollando. Por eso que también hay que verlo, el autor participa de estos prejuicios, ¿ya? Es importante observar. ¿Cuál es la actitud que adopta? La que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Vamos tratando de determinar siempre la posición. Habíamos dicho, se presenta como un hombre que conoce, y ahora estamos diciendo, es objetivo, es crítico, es reflexivo, es pesimista, es optimista frente a lo que se señala. Leer, por ejemplo, a un autor de la generación del 98, que habla sobre la España de aquel entonces, era descubrir inmediatamente un hombre profundamente pesimista frente, diríamos, a la España, ¿no es cierto?, que estaba terminando este siglo XIX, por ejemplo. Y luego el propósito del autor, que nosotros también lo hemos abordado, pero hay que hacer un análisis de repente un poquito más fino. Evidentemente, dentro del propósito hay que tratar de determinar el tema. ¿Y cómo determinamos el tema? Lo hemos dicho varias veces, me lo siguen preguntando. Sin embargo, cuando no sabemos cuál es el tema y cuando nos enfrentamos a esta pregunta, lo más conveniente es leer las primeras líneas de cada párrafo, ¿ya? Ahí van a estar precisamente ideas que se van a repetir a lo largo del texto, y lo más probable es que ese sea el tema o la idea principal, ¿no es cierto?, de lo que el autor pretende desarrollar. Primeras líneas de cada párrafo, y vamos a tener claro cuál es el tema, ¿no es cierto?, que desarrolla.
Pero junto con ello hay que descubrir cuál es la tesis, la opinión que tiene con respecto a ese tema. ¿Qué argumentos apoyan su tesis? ¿Cuáles son los fundamentos? Lo que acabamos de ver, por ejemplo, ¿de qué tipo? ¿Son afectivos, persuasivos? ¿Cuáles son concretos? Luego, si respalda sus ideas con otros autores, porque vuelvo a insistir, una persona que conoce el tema que se plantea tiene una posición, ¿no es cierto?, mucho más abierta a citar a otros autores para que le den peso a lo que él está escribiendo, mucho más que la simple opinión que no se basa sino en lo que una persona cree y piensa. ¿Eh? Luego, ¿qué desea lograr por medio del texto? Y aquí este propósito siempre estamos tratando de determinarlo. ¿Qué es lo que desea este autor? ¿Desea convencerme de algo? ¿Desea, a partir de lo que él me plantea, desea llegar a otra cosa? A veces ese propósito es explícito y otras veces implícito, y en cuyo caso tenemos que sacar una inferencia, una deducción. Son aspectos, reitero, que los hemos abordado desde otra perspectiva de comprensión, pero que aquí quería puntualizarlo para que los tuviéramos en cuenta cuando analizamos un texto de carácter argumentativo, porque por aquí ahora va mucho más concreto, ¿no es cierto?, la comprensión lectora que se está pidiendo este año, o que por lo menos en el temario aparece como, digamos, la argumentación que ellos pretenden controlar. Profe, Vamos a ver, dime. ¿una actitud reflexiva y filosófica es lo mismo? Claro. A ver, se puede reflexionar, por ejemplo, sobre lo que está pasando hoy día en nuestro país con el COVID. Y eso es una actitud reflexiva, mucho más que filosófica. Pero cuando uno habla, por ejemplo, de los problemas del ser humano, como la pobreza, por ejemplo, como el existencialismo, ¿no?, llevado a un plano mucho más filosófico, ahora podría ser más una reflexión de carácter filosófico que de carácter social. Entonces, filosofía, si lo aplicamos al ser humano como individuo, de carácter reflexivo, no tan filosófico, si lo aplicamos más a grupos sociales. ¿Ya? Reitero, o sea, son similares, pero la parte filosófica, la parte reflexiva puede ser de cualquier índole. ¿Ya? Y la parte filosófica normalmente es del hombre en tanto individualidad. Bueno, eso es lo que me gusta, que quería mostrarles, chiquillos, y ahora lo vamos a analizar en un texto concreto. Ustedes lo tienen, reitero, en Classroom, en el apunte que yo les subí, pero si no, lo pueden seguir en la lectura, ¿no es cierto?, que vamos a hacer de la página que voy a compartir. Ya. ¿Qué es lo que vamos a aplicarle a este ensayo? Reitero, si lo bajaron antes, tienen que bajarlo de nuevo porque lo cambié. Lo llevé más a lo que acabamos de ver, mucho más que a lo que mirábamos el año pasado, que era un trabajo más de redacción, un trabajo más de, diríamos, de argumentación concreta. Ahora estamos mirando más comprensión. Este artículo pertenece a Gabriela Mistral y se llama El tipo del indio americano. Es un largo artículo y, entre otras cosas, hay una partecita que se llama La vergüenza del mestizo. Es de Gabriela Mistral. Dice, una de las razones que dictan la repugnancia criolla a confesar el indio en nuestra sangre, uno de los orígenes de nuestro miedo de decirnos lealmente mestizos, es la llamada fealdad del indio. Se la tiene como verdad sin vuelta. Se la ha aceptado como 3 y 2 son 5. Corre parejas con la otra frase emplumada. El indio es perezoso y el indio es malo. Cuando los profesores de ciencias naturales enseñan los órdenes o las familias, y cuando los de dibujo hacen copiar las bestiecitas a los niños, parten del concepto racional de la diferencia, que viene a ser el mismo aplicable a las razas humanas. El molusco no tiene la manera de belleza del pez, y el pez luce una sacada de otros elementos que el reptil, y el reptil señorea una hermosura radicalmente opuesta a la del ave, etcétera, etcétera, etcétera. Debía haberse enseñado a los niños nuestros la belleza diferenciada y también la opuesta de las razas. El ojo largo y estrecho
consigue ser bello en el mongol, en tanto que en el caucásico envilece un poco el rostro, el color amarillento que va de la paja a la badana. Acentúa la delicadeza de la cara china, mientras que en la europea dice no más que cierta miseria sanguínea. El cabello crespo en el caucásico es una especie de corona gloriosa de la cabeza. En el mestizo se hace sospechoso de mulataje y le preferimos la mecha aplastada del indio. En vez de educarle de esta manera al niño nuestro, el mirar y el interpretar, nuestros maestros renegados le han enseñado un tipo único de belleza, el caucásico, fuera del cual no hay apelación. Una belleza fijada para los siglos por la raza griega a través de Fidias. En cada atributo de la hermosura que los maestros nos enseñan, nos dan exactamente el repudio de un rasgo nuestro. En cada sumando de la gracia que nos hacen alabar, nos sugieren la vergüenza de una condición de nuestros huesos o de nuestra piel. Así se forman hombres y mujeres con asco de su propia envoltura corporal. Así se suministra la sensación de inferioridad de la cual se envenena invisiblemente nuestra raza. Y así se vuelve viles a nuestras gentes, sugiriéndoles que la huida hacia el otro es la única salvación. Eso lo escribió en Nápoles en junio de 1932. Y esta es la guía de trabajo que me interesa, chiquillos, que desarrollemos. Descubrir la posición del autor se presenta como una persona que conoce lo que plantea, tiene prejuicios con respecto al tema, manifiesta estereotipos culturales. ¿Cuál es la actitud que adopta? Objetiva, crítica, reflexiva. Veamos el propósito ahora. ¿Cuál es el tema que desarrolla? ¿Cuál es la tesis que sostiene con respecto a ese tema? ¿Qué argumentos apoyan su tesis? ¿Respalda sus ideas con otros autores? ¿Qué desea lograr por medio del texto? Ese propósito es explícito, implícito, etc. Número 3. Fíjese en qué año la autora escribió este texto. ¿Cómo influye la época? Fíjense, junio de 1932. ¿Cómo influye la época en la visión que tiene la autora sobre el tema? Revise lo que ocurre en América y Europa alrededor del año de publicación del ensayo. Cuarto, ¿qué visión tiene la autora respecto de los profesores y profesoras? ¿Qué características tiene la educación que reciben los niños aludidos en el ensayo? Ya, niños, 30 minutos para terminar eso y obviamente habrá décimas, ¿no es cierto?, cuando empecemos a revisar. Profe, ¿dónde se descarga? En Classroom, digamos la clase de ustedes, ahí está, trabajo de clase. Sí, yo no lo encuentro. No, no, a ver, lo suben. A lo mejor me olvidé de actualizarlo para ustedes. Ah, claro, me olvidé de colocarlo para ustedes. Lo elimino y lo subo de nuevo. Ahí está, chiquillos. Ya. 30 minutos, chiquillos, para trabajar y vamos preguntando con décimas, vuelvo a reiterar. ¿Eh? Profe, ¿lo puedo hacer en el cuerno? ¿Sí? No hay ningún problema. Lo importante es tener la respuesta cuando preguntemos.
¿Sí? ¿Cómo? A ver, no, no te entiendo lo último. ¿Cómo lo dices tú? A ver. Ella, no, ella. Pero también puedes mencionar, por ejemplo, estereotipos que otros pudieran usar. O sea, la idea es rescatar qué estereotipos, por ejemplo, aparecen de parte de ella, de parte de la gente y que ella lo salude. Eso no importa. Lo importante es que tú determines qué estereotipo está usando. Bueno, Profe, o ¿ya? sea, no es relacionado con la actividad, pero es con la materia que lo vi en un ensayo que hice ayer. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre eh, una posición filosófica y psicológica? A ver, a ver, mira, la parte psicológica es siempre de carácter clínico. Está referido, por ejemplo, a los problemas que una persona pudiera tener eh, como, a ver, problemas personales, eh, taras, traumas, condicionamientos, personalidad, por ejemplo, problemas conductuales. En cambio, los problemas filosóficos son más generales, pero son de todos, son comunes a la gente, pero en el plano de la existencia, en el plano, por ejemplo, de la preocupación, no de lo social, como recién hacíamos la distinción, sino en el plano, por ejemplo, de las inquietudes intelectuales, existenciales, en el sentido de la persona, el ser, el para qué somos, en ese sentido. Los otros son como problemas del individuo en términos de conducta, de traumas, de tara, de personalidad. En cambio, los filosóficos son problemas de carácter existenciales, pero que son más comunes a todos y no a uno. Y que no tienen que ver con los problemas de carácter social, que son mucho más concretos, lo que pudiera afectar económicamente, por ejemplo, un grupo de personas, biológicamente un grupo de personas, etcétera. ¿Estamos? Gracias, me quedó claro. Bueno.
Oiga, profe, ¿Sí? cuando dice fíjese el año en que la autora escribió este texto y cómo influyó la época en la edición, eh, se refiere, ¿de dónde es el texto? ¿De Italia? ¿Nápoles? Sí, allá lo escribió. Allá lo escribió Gabriela. No, ya. Eso tiene que ver con el contexto de producción. ¿Qué diablo es eso? Eso es algo que vimos el año pasado y que en ocasiones hemos recordado. Aquello que rodea de pronto el texto que una persona publica, en ese caso.
¿Cómo andamos para revisar, niños? ¿Les falta mucho? Más o menos. Damos 10 minutos, 25 para las 12, revisamos.
2 minutos, niños. Ya, chiquillos. Voy a ir preguntando según el chat. Hay algunas preguntas que están relacionadas con otras, entonces en algunas vamos a tener que responder 2 preguntas al mismo tiempo. A ver. Ahí estamos. Ya. A ver, chiquillos, vamos con la primera. La 1 y 2. Vamos a caracterizar, ¿no es cierto?, la posición de la autora, pero en este caso, más que preguntar directamente conoce o no conoce, digamos también si tiene prejuicio. Vuelvo a insistir, entonces tomamos 2 preguntas en una. Ya. Vamos con Tapia. A ver, ¿qué me dice, chiquillo? Vamos. ¿Se presenta la autora como una persona que conoce lo que plantea y tiene prejuicios con respecto al tema que desarrolla, Tapia? Sí, según yo en la 1, sí, la doctora se presenta como una persona que conoce, como que ha visto el tema de cerca. ¿Ya? ¿Tiene prejuicios? Y yo siento eh, que no tiene prejuicios porque está tratando como de romper los nuestros. O sea, puede mencionarlos y nombrarlos porque los conoce, pero siento que ella no los tiene. Ya. ¿Ya? Perfecto. ¿Hay alguien que piense distinto, chiquillos? Yo creo que Se sí hay ofrece la prejuicio. posibilidad. Abierta. Medina, Yo creo que sí hay prejuicio más bien como un tipo de estereotipo. ya Porque, ves. o sea, no sé si prejuicio, yo lo clasificaría más como estereotipo, pero ella dice en el fondo que en la cultura mongólica, o sea, mongol, el ojo largo y estrecho es bonito. O sea, ella asume que solo ese rasgo es bonito en la cultura de mongol. ¿Correcto? ¿Ya? Y así con las otras culturas. ¿Y tú dirías que conoce el tema el que desarrolla? Sí, yo creo que sí lo conoce, que ha visto situaciones. Ya. Creo que los dos tienen la razón. A los dos les voy a colocar una décima. Lo que pasa es lo siguiente. Se muestra como conocedora, claro, evidentemente conoce los tipos raciales incluso, ¿no es cierto? Y también aparentemente conoce lo que se enseñaría en una y otra, de una y otra raza, ¿ya? Pero presenta prejuicios culturales, sí, sí. No los, tal vez no los tiene ella, pero sí señala que, ¿no es cierto?, existen en la sociedad en que vivimos, existen esos prejuicios. Como por ejemplo el que nombraba recién Medina, pero además de eso, nombra un prejuicio que el indio es flojo, ¿ya? Ese es un estereotipo cultural, muchas veces que prevalece incluso hasta nuestros días. Ella, no es que ella lo sienta, ella dice, la gente asume ese prejuicio, ¿ya? Y asume también otro prejuicio cultural, el indio es feo, ¿ya? También yo diría que ella tiene ciertos prejuicios también cuando señala de lo que los profesores enseñan. Entonces también ya parte con una idea preconcebida respecto de eso. Yo creo que no siempre es así,
Por lo tanto, también es un prejuicio de orden cultural que ella pudiera tener. Vamos, niños. Bueno, la 3 ya la habríamos desarrollado. ¿Cuál es la actitud que adopta? ¿Y cuál es el tema? Tomemos las dos. ¿Cuál es el tema que desarrolla y cuál es la actitud que ella adopta con respecto a eso? Borja, te tocaría. Aquí lo tengo, profe. Le puse. El tema del texto son los estereotipos de belleza, donde Gabriela Mistral sostiene que estos se inculcan desde la temprana edad por parte de los profesores, haciéndonos sentir vergüenza de nuestras raíces raciales, perdón, asumiendo una postura crítica a la sociedad. ¿Ya? Les recuerdo si, bueno, está bien, tú lo explicas, pero ¿cuál sería el tema? Te recuerdo que el tema es de carácter general y es una frase, una idea, un enunciado. ¿Cuál sería el tema? O sea, lo que yo entendí, el tema sería cómo los profesores o la educación en general nos inculcan ciertos estereotipos de belleza. ¿Ya? La enseñanza de un tipo de belleza, ¿ya? Y voy a preguntar en general para todos, ¿ya? Lo acepto. Cuéntame, ¿y qué actitud adopta Borja? Porque era doble la pregunta. ¿Qué actitud adopta Borja? Le puse que una postura crítica. Correcto, ya, bien. Es que era muy cortito eso, bien. Eh, Borja planteó el tema. ¿Y cuál sería la idea principal? Idea principal, recuerden que toma el tema y además, ¿no es cierto?, agrega lo que se desarrolla. Vamos, lo dejo abierto para quien quiera participar. Se enfoca, hay un enfoque erróneo en la enseñanza de la belleza porque se enseña un único tipo de belleza cuando se debería enseñar una diferencia. Correcto, ya. Seguimos de nuevo. Sigo en el chat. Catalina Jorquera, ¿qué argumentos apoyan su tesis? La tesis allí está la idea principal que la acaba de mencionar Medina, ¿no es cierto? Que hay un error en la enseñanza, ¿no es cierto?, de la belleza. El tema sería la belleza que se enseña en los colegios, y aquí la idea principal sería, hay un error, ¿no es cierto?, hay un equívoco en enseñar ese tipo de belleza clásico. Y la pregunta que yo hago ahora es, ¿qué argumentos sostienen, ¿no es cierto?, lo que ella plantea, señorita Jorquera? ¿No? Doña Florencia, el problema es que yo no tengo acceso aquí al chat porque estoy con el documento abierto, entonces no sé, a ver, voy a mirar qué pasa. No, ya, no, no se la sé, ya, ahora no entendía que había puesto, ya, perfecto. Ya, estamos en, vamos a bajarlo entonces, me imagino que será eso. A ver, estamos ahora en Demian, vamos, Demian o Demian. ¿Qué argumentos apoyan su tesis? No, Javiera, Javiera Figueroa. Javiera Pérez. Procuren con el micrófono, chiquillo, porque no veo el chat. Ya, correcto. Oh, pero como si, yo creo que está fácil. Javiera Romo. Joaquín. No lo sé, profe. Ya. Maite. Ya, correcto. Correcto. Ya, está bueno. Ya, perfecto. Sí, bien. ¿Qué más, niños? Hay hartos argumentos al respecto. Vamos.
le toca a Pino. Doña María. A ver, ¿qué? Procuren no chatear, pero no veo, chiquillos. Ah, ya no saben, ya. Seguimos. Doña María Fernanda. ¿La 2.3 todavía o la 2.4? ¿Sí? ¿Argumento todavía? Y el fondo como que agarré una cita porque dice que en el fondo se forman hombres y mujeres con asco de su propia envoltura corporal, así Ya, la sensación correcto. de superioridad y como todo Otro todo. más. Otro más, a ver. ¿No ¿Yo? tienes? ¿Sí? Después dice que se suministra la sensación de inferioridad de la cual se envenena invisiblemente nuestra raza y así se vuelve viles a nuestra gente, sugiriéndose que la vida hacia el otro tipo es la única salvación. Ya. Y hay todavía más argumentos, creo yo. Matías Menares. Puede ser uno cuando dice que se enseña una belleza fijada en la de los siglos de la raza, por la raza griega a través de Fías. Podría ser Ya, ese uno, ¿no? correcto. Correcto. Ya. ¿Otro más podría agregar Menares? O es que ya dijeron, no sé. Otro, no sé, profe. Pero mira, hay una comparación que allí hace incluso. Abro la posibilidad que alguien conteste otro argumento. Yo Pero creo no que sea hay mayoritariamente causa. que sea Medina, porque tienen muchas décimas. Ah, profe, puede ser cuando habla de China, ¿no? ¿De quién? De China, de las características chinas. Yo diría que sí, claro, bueno, ya, pero también hay otra, una muy evidente allí. Yo, A ver, Tabata, que dice que la enseñanza parte de un concepto de diferencia entre las razas. ya, explícalo un poquito, a ver, vamos. Eh, o sea, eso que la belleza que se comparan, no sé cómo explicarlo. A ver. No, eso es la belleza puesta aquí entre las razas. No sé cómo explicarlo. Bueno, lo dejamos entonces. Pero podrían haber citado también como argumento, por ejemplo, que cada raza tiene su propia belleza, ¿ya? Cuando ella plantea, el molusco no tiene la belleza del pez. El pez tiene una sacada, tiene elementos que no son del reptil, y el reptil tiene una hermosura distinta de la del ave. Este es el mejor argumento para decir estar equivocado, la enseñanza es errónea, es que se olvidan de enseñar que la belleza es distinta en cada especie, en la del molusco, en la del reptil, es decir, ¿en quién? En la del pez, etcétera. ¿En quién? En el, qué sé yo, la raza caucásica, la raza, qué sé yo, india, ¿no es cierto? Todas las razas tendrían una belleza diferente. Sigo, chiquillo. Voy ahora al... ¿Qué propósito tiene? A ver, vamos rápidamente con eso. Y respalda sus ideas con otros autores, las 2, 4 y 5. Le tocaría a Paula Agüero. Paula Novoa. Según yo, tiene como enseñanza, como mostrar realmente cómo es la belleza, o sea, no solamente como lo de los profesores, sino como, ay, es que la tengo escrita, pero como mostrar verdaderamente cómo es. Enseñar una belleza distinta. Y yo diría, enseñar qué cosas, miremos el título, enseñar que a lo mejor el mestizo que tiene y reúne, ¿no es cierto?, características de una y otra raza, no sienta vergüenza de sí mismo. ¿Ya? ¿Y en quién se apoya, por ejemplo? ¿Hay algún apoyo que tenga, sigo hacia abajo, Urrutia? En Fidias, ¿puede ser? Correcto, correcto, claro. Dice, para apoyar su argumento del tipo de belleza que se enseña en ideal griego. ¿A partir de quién? De Fidias. ¿Ya? Bien, sigo. Ahora, 2 décimas, por favor, voy a ir preguntando hacia abajo. ¿Qué relación tiene, la pregunta número 3,
porque bueno, el propósito creo que está explícito. Fíjense en qué año, dice la autora, escribió este texto. ¿Cómo influye la época en la visión que tiene la autora sobre el tema? Revisemos lo que ocurre en América y Europa alrededor del año de publicación. ¿Qué pasaba? ¿Por qué este texto? ¿Qué sentido tiene este texto? Y para entenderlo plenamente, miremos la época. Eso es lo que quise preguntar. A ver si captaron, alguien si buscó eso. Estamos en Sofía. Sofía Castillo, Sí. ¿ya? Es que no sé, en verdad, porque según yo ahí estaba terminando la bella época, y estaba empezando la Segunda Guerra. ¿Ya? Si tiene relación con eso, vamos con eso. Pero no sé qué tienen que ver las razas, o sea, está la hegemonía de la raza aria, pero según yo eso ¿Ya? es con Hitler después. Ya, pues. Ya, Ya. explícame si está correcto. Es que, o sea, el texto habla de como que tiene que prevalecer un tipo de raza como hegemonía, y en ese entonces está todo el auge de la raza aria que quería lograr Hitler. Correcto. A ver, pero está bien, Sofía. Yo creo que la idea la tienes, pero no la explicas, no le sacas provecho. ¿Por Pero es que qué? no entiendo. Pero si tienes todos los elementos, lo acabas de decir. ¿Qué pasa ¿Pero en la qué quiere época? que diga entonces? Lo ¿Que que- estaba empezando la Segunda Guerra? Ya. ¿Y qué es lo que había allí? Un choque de países, no sé. ¿Y quién iniciaba esto? Alemania, ¿Y qué decía Alemania de la raza? que quería la raza aria. Perfecto. ¿Y qué dice Gabriela? Nada, que no hay un tipo de raza que debería estar por sobre las otras. Eso es todo. Ahí Ah, lo explicaste. Eso. eso, ¿Te fijas? Eso es lo que quería sí. que explicara. Bien, bien. Por eso que uno tiene la idea, pero tiene que sacar, o sea, detenerse un poquito y analizarlo y plantearlo. ¿Está bien? Correcto, muy bien lo que dijiste. Vamos. ¿Qué visión tiene la autora respecto de los profesores y profesoras? Vamos, Sofía Mellado. ¿No? Tabata. Que el punto de vista de la enseñanza de los profesores es incorrecto, ¿Ya? porque hacen, o sea, enseñan que la raza del mestizo, eh, o sea, hay un repudio hacia la sangre del mestizo y que la verdadera belleza sería la del Cáucaso. De acuerdo. ¿Y quiénes tienen la culpa de eso? No nos perdamos la pregunta. Oye, la pregunta, ¿qué visión de los profesores? ¿Y quiénes serían culpables de eso? No sé. Los profesores, pues, los profes. Los profesores, pues, a ellos les culpa de enseñar eso. Ya, bien. Vamos a la última. Valentina, ¿qué características tiene la educación que reciben los niños aludidos en el ensayo? Que es como de una sola línea y no se expande como más allá. Ya, explica un poquito más, sí, a ver, vamos, está bien, pero explica un poquito. Como que solo enseñan solo la belleza caucásica y Ya, y no el otro tipo. ya, y con eso, al enseñar un solo tipo de belleza, ¿cuál es la consecuencia en los niños? Como que se ven influenciados, genera un odio como nosotros mismos. No un odio, pero sí un repudio, ¿ya? No un odio, pero se rechaza entonces lo nuestro. Dice, al tener una sola línea, ¿no es cierto?, de educación, un tipo de belleza que se está, ¿no es cierto?, procurando enseñar, a la gente que recibe esa educación se les hace sentir vergüenza de lo suyo, se les suministra la sensación de inferioridad, dice, de la cual se envenena invisiblemente nuestra raza, y así se vuelve viles a nuestra gente, sugiriéndoles que la huida de no reconocerse mestizo, de no reconocerse indio, ¿no es cierto?, es la única posibilidad, la única solución, diríamos, para no caer y ser parte, ¿no es cierto?, de lo que se enseña. Bien.
Bien, pues niños, nos pilló la hora. Bueno, tenemos clase nuevamente el día jueves. El día jueves les voy a subir un pequeño ejercicio con alternativa y vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar en esta línea como una comprensión lectora, pero ustedes me van a ir dando las alternativas correctas y vamos a ir trabajando en esta misma, digamos, estos mismos aspectos, la posición, los argumentos, la tesis. Va a ser como una probita rápida que yo subo en ese minuto y ustedes contestan con alternativas y décimas también. Les recuerdo una vez más que el día viernes tenemos ensayo de facsímil, ¿no es cierto? Con 3, 2, 1 décima, muy pocas para que evitemos la copia y que comienza a las 8:30. Nos vemos, chiquillos, por hoy día. Ha sido todo. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Bueno.